Hola, Lu. Hola, Amparo. Eh, Estamos con Lu Barrenechea, actriz, y vamos a hablar queremos que nos cuente sobre un proyecto muy interesante que tiene, que se llama Ensayo sobre la soledad. Ujú, Ese es el título. exactamente. Ese es el título, de una pieza que, nació a partir de un taller de escritura al que me inscribí, Mm. luego de que mi mamá muriera. Mm. Y entonces, siempre digo que mi mamá tenía 83 años, pero que me da igual la edad que tenía mi mamá porque, eh, creo que nunca estoy preparada para la muerte, ¿no? Que me da igual la edad que tenga la persona, que siempre es como un impacto y hasta te diría como una sorpresa, ¿no? Cuando me entero de alguien que muere. Y bueno, total que mi mamá murió a los 83 años y, y para mí fue eso, fue un impacto muy doloroso Ujú. y me vi en la necesidad de poder, exteriorizar todo lo que yo estaba viviendo por dentro. Y bueno, siempre me gustó escribir, siempre me gustó mucho leer, que de hecho fue mi mamá quien no que me inculcó, porque en realidad a mis hermanas también, era una cosa como que a ella leía mucho y entonces fue con ella que, por ejemplo, fuimos a la biblioteca a hacernos socias. Bueno, para mí es todo mucha magia. Ya. Me parece muy mágico. Amo las bibliotecas. Siempre que puedo, voy a una biblioteca porque es que me Ya. encantan. Y bueno, nada, eso. Siempre leí mucho. Ujú. De chiquita ya como que también me gustaba escribir. Y bueno, nada, en ese momento, eh, eso, me surgió la necesidad de expresar este dolor que yo estaba sintiendo y, como que me salía a escribir, ¿no? Y hay veces que era como una frase, o cosas que yo recordaba, o cosas que estaba sintiendo, bueno, en fin. Sí. Y entonces, encontré un lugar muy bonito que hay en Tras la Sierra, en Córdoba, donde yo estaba viviendo en ese momento, en Argentina. Eso iba a decir Córdoba, Exacto, Argentina. Córdoba, Argentina, No, no, es sí, que no se equivoquen. Córdoba, Argentina. exacto. Estaba yo viviendo en Mina Clavero, más específicamente, y ahí encontré un oasis muy pequeñito, muy bonito, que se llama Poesía Ambiente. Mm. Es un nodo cultural que dirige, que gestiona, que bueno, creó, el Ale Arriaga. Y entonces, fui a hablar con él para informarme sobre el taller de escritura y tal, y bueno, nada, le comenté toda esta historia, y entonces me propuso hacer encuentros de uno a uno. Y bueno, y así Ujú. empecé, Sí. con él, nada, con textos que me salían, ya te digo que hay veces eran cortitos, a veces eran más extensos, pero era todo relacionado con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sí, la verdad, Luz, que yo creo que nadie estamos preparados para afrontar la muerte, y más de un ser querido como es una madre o un padre. Ujú, Son momentos muy, muy dolorosos. Y te quería preguntar, o sea, inicialmente esto empieza como un taller de escritura, ujú. ¿no? Y luego, ¿cómo pasa o cómo decides pasarlo hasta el teatro? ¿O ya inicialmente tenías la idea de llevarlo al teatro desde el principio? ¿O No. cómo es ese paso? Ya, ya, ya. No, absolutamente, porque, ni siquiera yo tenía ninguna idea de nada. O sea, Ajá. yo, me acerqué al taller de escritura, por una cuestión de, eso, de necesidad, propia, personal, de eso, ¿no? De como canalizar todo esto que estaba sucediendo y cómo Ya. yo lo estaba viviendo. Ujú. Y entonces simplemente eso, fue empezar a escribir. Luego sí que, el Ale me sugirió, me causa gracia, me río porque me dijo: "Está bien socializar también". Entonces me sugirió que me apuntara al taller grupal.
Y eso fue, la verdad que fue un golazo, como Ajá. decimos, fue un puntazo, estuvo muy bien porque fue muy enriquecedor estar con otras personas, escribiendo, escuchando, leyendo, bueno, me encantó ese taller. Y eso, entonces él daba pautas, consignas para cada clase, que era una clase semanal, y entonces yo sí que en un momento empecé a llevarme todas las consignas hacia mi tema, ¿no? Sí, De nuevo, por esta necesidad que yo tenía. Y entonces así surgió em, la idea de empezar a darle una forma, pero sin imaginarme lo que iba a suceder después. Simplemente fue eso, como que yo me enfoqué en este tema y bueno, todos los textos se fueron yendo hacia ahí. Y entonces sí que un día, porque claro, esto viene de antes, y es que, que yo también vengo del mundo del teatro. ujú. Sí, ¿eres Este, actriz? exacto, exacto. Soy actriz, pero siempre me consideré más intérprete, ¿no? Sí. Y siempre lo digo porque a pesar de que trabajé con directores y directoras, no todos ni todas, porque no siempre te dan el espacio para la creación, pero Claro. sí, claro, sí que tuve muchas oportunidades en las que me permitieron eso, pero nunca hacer algo tan completo en el sentido de hacer todo yo, ¿no? En el sentido de que escribí los textos, luego los monté, luego, claro, les busqué como un hilo conductor a ver cómo lo podía hacer. Y claro, esto también aclarando que no soy escritora, simplemente soy una actriz que escribe, si se quiere. Una actriz creadora, Una actriz creadora, claro, claro. pero eso vino ahí, Sí, eso como que yo lo descubrí en ese momento, sí, ¿no? De decir, bueno, tal vez sí que puedo crear algo, sí. no solo interpretarlo. Mm, Y aparte, al venir yo también del mundo del movimiento del cuerpo, un poco de la danza, pero sí. también del movimiento del cuerpo en sí, eh, me doy cuenta también, esto hace varios años, de que necesito pasar las cosas por el cuerpo. Ujú. Entonces, a mí los textos como que, eso me sirvieron como para lo que te digo, ¿no? Para poder exteriorizar todo ese dolor que yo estaba sintiendo, pero se me quedaba ahí un poco corto, por Sí. decirlo de alguna manera. Mm, Y entonces fue ahí cuando se me ocurrió coger algún texto pequeñito y empezar a montar escenas. ujú. Y claro, y cuando me puse a montar las escenas se me iban al cuerpo, porque vamos, que yo vengo de eso, del movimiento del cuerpo, la danza y el teatro Sí. físico. Ujú. Y entonces, bueno, nada, ahí mismo en Poesía Ambiente surgió una idea junto a Lale siempre de ofrecer un espacio para mostrar, para compartir más Ya. bien lo que cada cual quisiera. Y le pusimos de nombre, aquí hay una cosa que yo estoy segura de que fue el Ale que le puso el nombre de escena abierta, que a mí me encanta, que yo estuve de acuerdo enseguida. El Ale dice que el nombre se lo puse yo, pero bueno, da igual. El El Ale tema es el que llevaba todo este programa. exactamente, es el Sí, el creador el y creador. Mm, de mm, sí, de Poesía Ambiente. Y bueno, nada, creamos este espacio para compartir y, y sobre todo, y yo también siempre lo decía, que yo se lo propuse por mi propia necesidad de ya. actuar. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, así nació Escena Abierta y ahí fue donde yo aproveché para coger estos textos, montar las escenas y mostrarlas ahí, ¿no? Mm, En ese espacio. sí, Y sí, sí, entonces eso, duraban 2 minutos, tres, a veces 5, pero sí. bueno, así Mm. fue naciendo. Ujú. Bueno, qué bueno, aprovecho un poco para decir estas cosas, ¿no? Pero que es verdad cómo el arte a veces nos ayuda, ¿no? A Ujú. superar esos momentos tan difíciles que a veces tenemos, ¿eh? Sí, sí, En sí. cualquiera de sus facetas, la música, la pintura, el teatro. Tal Mm, cual, porque sí. cada cual creo que puede encontrar, bueno, yo espero, ¿no? Ojalá, les deseo a todas las personas que puedan encontrar una manera de expresarse a través del Mm, arte, que da igual la forma, justamente, si es la música, o cantar o tocar un instrumento, o bailar o lo que sea. Pero a mí el arte es que siempre me ha salvado.
siempre me ha salvado en momentos así críticos que me cuesta poco. Qué bueno oírte decir eso, Lu, qué bueno oírte decir Me eso. cuesta poco como carácter, pero bueno, eso, que Qué también una bueno. con los años como que se va Sí, conociendo sí, y también por eso, em, mi, sí, no quiero decir ya necesidad, porque más allá de la necesidad fue como, hacerme responsable, ¿no? De alguna manera, creo yo, de esta necesidad que yo tenía, sí. ¿no? Para no pasarme e irme al sufrimiento, que es lo que me caracteriza, es de lo que me cuesta volver después. Ya, Entonces, por eso, cuando yo empecé a sentir tanto dolor por la muerte de mi mamá, ya. digo: "Voy a hacer algo con todo esto". Y claro, y a través del arte, lo que más me gusta es que salen cosas muy poéticas Mm, y muy bonitas. O mm, sea, no quiero hablar yo de mi propia sí, pieza, ¿no? Pero en general me sí. refiero. Hablaré yo de tu pieza. Hablaré yo que la he visto. Porque, Lu, hiciste antes, Lu, hace como un mes, un par de meses que has vuelto a España. En abril, a mediados de abril, Sí, has estado 2 años en Argentina, ¿no? casi 2 Sí. años, sí. Por allí moviste la pieza, la hiciste en muchos sitios, ¿no? Ajá. Y recién llegada a Alicante, ¿la hiciste aquí en Alicante? ¿La hiciste en una sala nueva? Muy bonita, en una sala espectacular, Sí, que que se llama Teatro en Red, sí, que se llama Teatro en Red. de una gran amiga. Sí. Gracias. Y bueno, y tuve la posibilidad de ver el estreno a nivel nacional. Exacto. El estreno nacional, el estreno en España. Ya, ya, ya. Y la verdad es que fue un gustazo verte, fue un gustazo ver la obra, verte actuar, Lum. O sea, que lo puedo, decir porque lo he visto. Es una Gracias. obra, como tú dices, muy poética, eh, con un trabajo físico corporal tuyo magnífico y que llega mucho, llega mucho. No hablo solamente por mí, sino por toda la gente que vino a verlo, a verla. La gente estaba emocionada, emocionada, llegó al corazón de las personas y tuvimos luego un coloquio muy interesante, mm, Ujú. sobre, todo esto. Y creo que, bueno, fue un gusto ver la obra y tenerte entre nosotros. Gracias. Sí. Y, y bueno, ¿estás moviendo ahora la obra por aquí? ¿Cómo van las cosas ahora en este momento? Sí, bueno, ahora está un poco todo parado porque como aquí estamos en verano Sí, y paradójicamente ahí donde estuve en Mina Clavero también pasaba algo muy similar sí. porque tienen mucho en común, ¿eh? Yo siempre a mí siempre me pareció que Tras la Sierra y Alicante para mí son muy Ah, sí, parecidas. qué Sí, sí, curioso. sí, sí. De hecho, ayer que estaba nublado, ¿o fue esta mañana? Fue esta mañana, mirabas hacia un lado y estaba el cielo despejado, limpiándose, y mirabas en la dirección opuesta y estaba negro. Sí. Y en Tras la Sierra pasaba mucho eso, cosa que a mí me encanta. Solo que allá llovía mucho y había mucha tormenta y aquí como que no, y aquí está el mar y allí no, pero vamos, que a mí me parecen, me resultan muy parecidas. Y con el tema del verano, pues también. Ujú. Porque con el verano como que se empieza un engranaje así de turismo y de vacaciones y de tal, y como que las cosas se van Sí, apagando, las clases, la así es. oferta, ¿no? Y entonces ahora la pieza está ahí un poco parada, pero sí, yo sigo moviéndola, en el sentido que está el dossier hecho, está, bueno, nada, está todo en marcha y bueno, sigo ofreciéndola, sigo, pidiendo también, ¿no? A gente conocida, si hay algún sitio que les parece en Ujú, donde pueda llegar a actuar ujú. y bueno, Sí, ahí vamos. muy bien. Desde luego yo la recomiendo a todas esta pieza que es preciosa, que Lu está estupenda como actriz, como intérprete y que vale la pena. O sea, que allá donde llegue, que ni lo duden. Y no sé, ¿quieres comentar Gracias. alguna cosa más? ¿Quieres decirnos alguna cosa más, Lu?
No, bueno, ahora cuando hablabas del coloquio final que tuvimos aquí en Teatro en Red, pero vamos, que eso fue, no fue siempre así, porque con el preestreno de la pieza, que fue hace prácticamente un año, porque fue en agosto Ah, del justo un año año. pasado, sí, en Ujú. agosto del año pasado hicimos el preestreno y que yo estaba ahí como queriendo mostrar un resultado, pero que para mí no estaba acabada la pieza todavía, pero bueno, nada, la quise enseñar. Ujú. De hecho, en esa ocasión la pieza duró 18 minutos y luego, bueno, como que fue mutando en el sentido que tuvo algunos cambios leves, porque la esencia de la pieza es siempre la misma, Ujú. pero sí que ahora tiene un poco más de duración, por ejemplo, y bueno, ahora llegó a los 29 minutos. Entonces, como la pieza es una pieza corta y algo que sucedía cuando yo terminaba de actuar en escena abierta primero, era el impacto del lenguaje, ¿no? Que utilizo en la pieza, que es eso, es teatro físico, es lenguaje Sí, corporal, sí. y entonces muchas veces me venían a preguntar, ¿no? Al finalizar la pieza, gente del público se interesaba, ¿no? Por el Mm. lenguaje, de dónde es y qué es, y bueno, tal. Entonces, como que se me ocurrió la idea, porque me gustaban las preguntas que me hacían, ¿no? Ajá. Porque para mí es todo tan normal, Sí. como que yo estoy acostumbrada a eso, y entonces es como que yo me subo a escena, que da igual si es una tarima o no, ¿no? Pero cuando entro a escena, yo actúo y me parece todo tan normal. Sí. Y luego me doy cuenta de que no es tan normal, ¿no? O sea, tan común. Y entonces eso, mucha gente me preguntaba y bueno, en fin, entonces digo, en vez de terminar la pieza y que venga una persona a hacerme una pregunta y que yo le responda a esa persona y Claro. que luego venga otra a hacerme otra Ujú. pregunta, se me ocurrió la idea, digo, hablar con el público, ¿no? Ujujú. O sea, como abrir un poco Ujú. ese espacio también para la charla y el debate, porque también la pieza toca temas Ujú. con los que no estamos muy acostumbradas, ¿no? Esto que decías, ¿no? Del tema de, no me acuerdo cómo lo expresaste, pero que yo también estoy de acuerdo de que eso, de que no estamos preparados para la No muerte, estamos que, preparados, claro, nadie. que nos cuesta Nos cuesta mucho. aceptarla. Bueno, Es muy duro. claro, pero a mí me parece que es una visión muy occidental. Sí, Y yo, por supuesto, estoy sí, ahí sí, dentro, estamos ¿eh? estamos Estoy pero es dentro, verdad, sí, sí. estoy dentro porque vamos, que yo Sí, sí, soy sí. de Occidente. Em, pero que no me eso, como que me gustaría, ¿no? Poder enfocarla desde otro ángulo. Sí, Y sí, entonces digo, bueno, ya que la pieza habla, ¿no? Trata los temas de la solitud, de la soledad, de la muerte, em, pero bueno, más allá de eso, porque tampoco es que obligo al público, ¿no? Siempre claro, abro la claro. posibilidad, Ujú. se abre Sí, la posibilidad y siempre cuando termino de actuar comento que hay una charla propuesta y sí, que quien quiera irse es libre de irse ahí ni bien finalizada la pieza. sí, sí. Y hay gente que sí que se retira, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, y hay quienes se quedan y entonces hablamos un poco del proceso creativo, les comento un poco esto que estamos charlando aquí. Sí. Pero también hay muchas personas que aprovechan también eso, ¿no? Para contarme que murió tal o que, bueno, qué sé yo, que tuvieron una experiencia o de la soledad también, ¿no? De cómo la vive cada persona. Sí, Y bueno, y la verdad es que las charlas, bueno, en cada actuación fueron diferentes, por supuesto, porque la pieza tampoco es igual claro. en ninguna, o sea, va cambiando también, ¿no? Depende del espacio, depende del Claro, público claro. y bueno, y también porque yo ahí en Tras la Sierra, donde estuve en el valle, que fui moviendo la pieza, eran sobre todo, bueno, o cafés literarios, o bibliotecas, o bueno, Ujú. centros culturales. Qué bueno. Sí, la verdad que me gustó mucho la experiencia, porque aparte eso, como que le daban un tinte diferente, Sí, ¿no? En cada espacio. sí. eh, y bueno, nada, yo personalmente lo que más disfruto es cuando actúo rodeada de libros.
Ah, qué bueno. Sí, porque, ya te digo, le encuentro una coherencia, ¿no? Con todo lo que fue el proceso creativo. Es Claro, decir, claro, que empezó en un claro. taller de escritura y, bueno, y también esto que te comentaba de mi mamá, que era tan lectora y como que me enseñó, Sí. no sé si me enseñó, sí, tal vez sí me enseñó, vamos, y yo también Eso se aprende de los padres, de las ya, ya, madres. ya, ya. Sí, sí. Pero es algo que a mí también de lo que disfruto mucho, ¿no? De leer y de las bibliotecas, como te comentaba. Y Ujú. entonces actuar rodeada de libros, pues a mí me encantaba. Y entonces eso, cada espacio te va ofreciendo cosas diferentes, cada público te ofrece cosas diferentes, a cada persona le llega algo diferente, porque muchas personas me lo decían, no, yo cuando hiciste tal cosa, y Y luego luego iba a otro espacio y me decían, no, porque con tal, y así, ¿no? claro, 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 claro. Es todo Claro, bastante cua subjetivo, claro, claro. Depende del día, del momento, de las personas, tal cual. tal. Y rodeada de libros, ¿también te has venido con algún libro? Ay, sí, porque, Veo que tienes ahí un libro. pues sí, porque justamente como nació esta obra en un taller literario, Ujú. pues claro, eran textos, ¿no? Entonces, a raíz de los textos nace la pieza, pero entonces digo, voy a ver si puedo recuperar esos textos y que tengan sentido en formato libro, porque claro, con la pieza teatral y con el lenguaje corporal, no hace falta contar tanto con palabras, Claro. porque el cuerpo te está contando la historia, ¿no? Pero en el papel como que digo, uy, a ver esto, entonces otro desafío más. Y Ah, qué entonces bueno. cogí los textos y hay una gran amiga también, Vera Cay, que tiene una petite editorial, Ajá, qué bueno. que es Señorita Lake, y con ella nos pusimos ahí manos a la obra y, nació el formato libro. Y bueno, entonces, como estábamos con el océano de por medio, yo no sé Sí, esto puedes si puedes pasar se la cámara, que es muy no bonito sé. es muy bonito no sé dónde se verá No mejor. lo sé porque tampoco sé si el reflejo bueno, da igual, okey. Es muy bonito la portada y el Gracias, sí, a sí, mí es muy ay, bonito, bueno, es preciosa, sí. bueno, mira, y la portada también nació ahí en el Valle con Guille, Ah, con quien hicimos una sesión de fotos, hicimos una colaboración y sin saber, porque yo cuando hicimos la sesión de fotos no tenía, en mi mente nada, absolutamente de ideas de nada, pero bueno, aquí está la portada. Al final la utilicé de portada. Y bueno, entonces eso, como teníamos el océano de por medio, pues yo me hice esta versión que es ahí grapadita y aquí en España se hizo esta otra que es es encuadernada. encuadernada. Exacto, es Sí, un sí. poco más, más compacta, más sólida, no sé cómo decirlo. Y bueno, nada, y así que nada, así Muy bien. nació también Así sí, el formato libro. muy bien. O sea, que empezó como un taller de escritura, fue desarrollándose, llevándose al teatro y acaba también en la publicación de un libro. Sí, tal Ah, cual. parece que se cierra el círculo, ¿eh? Así fue, exactamente. Muy bien, Lu, muy interesante, muy interesante. Pues pues nada, que eso, que vaya muy bien el proyecto, que vaya muy bien ahora cuando llegue el otoño, que sí que sabemos que Alicante es un poco difícil en el verano, todo se No, ralentiza, no es ni difícil ni fácil, es simplemente lo que es, es lo en que el es, sí, sentido, claro, es verdad. que eso, como que se encienden unas cosas y se apagan otras y pues nada, tal vez es momento de cantar, ¿no? Y Sí, reposar las cosas para eso, ya te digo, sigue en movimiento, la pieza sigue en movimiento. pues que te vaya muy bien, Muchas gracias. porque lo merece la pieza y lo mereces tú. Ay, no, muchas gracias, Amparo. Bueno, gracias, Lu. Venga, a ti.